Entonces, hoy vamos a hablar de la sangre, ¿no? La sangre es un tema que usted verá recurrentemente a lo largo de su formación y a lo largo de su trabajo, pues porque los médicos, pues, nos toca trabajar de alguna u otra forma, directa o indirectamente, con los fluidos del paciente y siendo el más popular, bueno, popular es una palabra que no sé si se aplica, siendo el más usted se lo era experto de eso, que a usted le gusta sacar sangre. Lamentablemente para usted, sacar sangre no es destreza de un médico. Los médicos no sacan sangre. Lo que sacan sangre son los técnicos. Tampoco los médicos canalizan. Esa no es destreza de un médico. Ah, yo no sé canalizar, ni me interesa, ni quiero aprender. Yo no gasté disco duro en eso. Yo no sé para qué ustedes están enseñando esas cosas, que eso es destreza de otra persona. Tú gastas tiempo en eso, pero bueno, no me voy a meter en eso, pues porque pues quedo yo como si yo fuera un anti todo, que pues ya me lo han dicho en otras ocasiones, pero a mí me interesa eso. Pero bueno, indirectamente no es que te toque manipular la sangre, te toca analizar la sangre. Porque, por ejemplo, tú estás tomando un hemograma. ¿Para qué? El hemograma viene con algo alterado. Tú tienes que hacer algo. Tomaste unos electrolitos, vienen alterados, tú tienes que hacer algo. Eso sí es trabajo del médico. ¿Y por qué es trabajo del médico? Porque más nadie se pone a lidiar con ese tipo de cosas. Puyá, metió una aguja, puyá y sacó una muestra. Eso lo hace cualquiera. Pero ponerse a pensar por qué el paciente tiene una anomalía a nivel de su biometría hemática o de su química sanguínea. Eso solamente es arte y función del médico. Eso es lo que a mí, lo que yo diría que a usted le debería interesar aprender. Entonces, la sangre es un tipo de tejido especializado donde vamos a conocer una serie de células, siendo la más abundante peso por peso, eritrocito, y vamos a ver que existen en una matriz líquida que le vamos a llamar el plasma. Entonces la sangre se moviliza por todo nuestro sistema circulatorio, lo que vimos nosotros en la clase anterior, incluyendo arterias y venas. En un adulto estándar, más o menos él va a tener unos 5 litros de sangre. Una persona puede perder sangre y no es que se va a morir. Para que tenga realmente manifestaciones de relevancia, tú tienes que perder aproximadamente un 20% de sangre. Cuando tú pierdes un 20% de sangre, ahí sí tú vas a tener manifestaciones importantes como hipotensión, con shock, etcétera. Entonces, fuera de hablar tanto de la aplicación médica, porque usted lo verá eventualmente a lo largo de su práctica, hoy vamos a hablar de los famosos elementos formes. Los elementos formes son palabras más, palabras menos, la parte de la sangre que no es líquida, sino lo que corresponde a las células, sobre todo los eritrocitos, la gran familia de los leucocitos, que conoceremos a los granulocitos y los agranulocitos, y al final alguito sobre las plaquetas. Bien, el día de mañana a ti te va a tocar hacer esto, lamentablemente es parte de el ineficiente sistema donde yo soy defensor de para qué hacemos internado. Eso no sirve absolutamente para nada. Pero yo soy patólogo, pero yo tuve que rotar en mi internado obligatoriamente pediatría, cirugía general, ginecología y medicina interna. Nunca roté patología, ni siquiera roté patología en internado, ni tampoco roté en estudiante de medicina. Y aquí estoy hoy en día. Pero me hicieron rotar las 4 cosas estas, incluyendo un cuarto de urgencia, y eso yo no lo uso el día de hoy. Entonces me hicieron perder 2 años de mi vida aprendiendo algo que la verdad, pues hoy en día no utilizo. Bueno, como usted le toca esa pérdida de tiempo, porque si lo estipula la ley, le va a tocar primero sacar la muestra de sangre y segundo hacer la segunda como mensajero. Bueno, hay varios tipos de sangre, perdón, hay varios tipos de tubo de sangre dependiendo de la muestra que a ti te interese tomar. En el caso de lo que son tubos de tapa amarilla o tapa roja, esos tubos son de química o también le puede llamar de serología. Porque ahí lo que tú vas a analizar es esta parte amarilla que está aquí, que también le llaman el suero. O sea, en el suero se miden varias cosas como eh, los electrolitos, se miden enzimas, se miden proteínas, etcétera. ¿Qué ocurre? Cuando tú sacas la sangre del vaso sanguíneo, literalmente,
la sangre va a tender a coagular. Entonces, esto que está acá abajo es el coágulo. Como una vez decía un enfermero allá en Peronomé, ay, doctor, es que la sangre del tubo de química se coaguló. Tiene que volver a tomar la muestra. Yo sé que algunos de ustedes tendrán familiares enfermeros, enfermeras, conocidos. Mira, yo no quiero ofender a nadie. Yo hablo por mi propia experiencia. Yo no conozco a ustedes y yo no me meto en las cosas personales. Pero en la liga de la jerarquía, el médico de menor rango está por encima de cualquier enfermera. Allá ustedes si creen que eso no es así y se quieren dejar con guiar de enfermeras y aprender las cosas mal. Pero las cosas son como son. Por algo el médico está arriba, porque el médico tiene aquí varias cosas que solamente tiene el médico. Y otra cosa, cuando pasa un problema, el médico es el que resuelve. Todo el mundo sale huyendo. Tú vas a ver, vas a tener un paciente en paro, estás solito todo en el turno y tú estás ahí, traca, 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 y todo el mundo viendo ahí. Todo el mundo sabe hacer RCP o algo saben hacer, pero más nadie se mete a participar. Entre otras funciones, pues ya te dije, ¿no? Te va a tocar hacer todo esto y llevar la sangre a el laboratorio y recoger los laboratorios después. Y si te queda tiempo, puede que los veas, los analices y puede que tomes una decisión. Pero probablemente eso no ocurra porque eso es trabajo del residente para arriba. Esas son parte de las bondades del sistema y de las bondades del internado que usted algún día tocará perder cerebro aprendiendo este tipo de cosas, cómo ser un mensajero más eficiente. Bueno, ¿qué les puedo decir? Si sienten que lo estoy ofendiendo, yo también pasé por eso. Y no lo estoy ofendiendo a ustedes, lo que pasa es que eso a mí me molesta, porque yo siento que eso no, bajo ningún concepto, eso debe ser trabajo del médico. Bueno, habiéndome desahogado y dicho eso, vamos a hablar de las cosas que sí corresponden a esta clase como tal. La sangre es el vehículo de un montón de cosas. Aparte de los elementos formes que tú ves aquí en este dibujito, ahí hay oxígeno, hay otros gases, hay metabolitos, hay proteínas, hay hormonas, hay muchísimas cosas que entre tú más avances en tu carrera vas a ir conociendo poco a poco más y más. El eritrocito, usted sabe que es el encargado de transportar oxígeno gracias a su gran cantidad de hemoglobina. Los leucocitos que discutiremos el viernes, si todo sale bien, son los encargados de defendernos contra los agentes infecciosos. ¿Cómo ocurre eso? Lo vamos a discutir con más calma la clase de el sistema inmune y los órganos linfoides. Bueno, el famoso plasma que le estoy hablando yo tiene que existir a un pH en equilibrio, o sea, un pH más o menos rondando los 7.4, o sea, de 7.35 a 7.45. Ese es más o menos el pH en equilibrio de su cuerpo. Ya yo les he dicho que todo lo que está por debajo de eso está ácido y lo que está por arriba de eso está alcalino o está muy básico. Entonces, en el plasma esencialmente encontramos muchas proteínas, siendo peso por peso la más abundante la albúmina. Y obviamente también encuentras a los electrolitos, sodio, potasio, etcétera. La albúmina es fundamental, porque la albúmina, yo creo que les he mencionado ya, es la que ayuda a mantener esa presión oncótica. La persona o el paciente que pierde proteínas por alguna razón, esa persona va a tener la tendencia a que se le fugue el líquido de los vasos. Y esa persona, eventualmente ese líquido fugado, va a parar al intersticio y se va a acumular. Por eso es que esa persona te puede hacer grados variables de edema. Otra razón por la cual tú pierdes albúmina, hay varias. Por ejemplo, pues en un paciente diabético con una nefropatía diabética, que poco a poco los capilares del glomérulo comienzan progresivamente a filtrar más y más proteínas. Esa proteinuria es una causa de pérdida de albúmina. Otra causa es que yo tengo un paciente desnutrido, que la dieta de él sea carente de proteínas y por lo tanto él va a estar sin esta albúmina. Y la otra causa es que usted sabe que las proteínas se fabrican a nivel del hígado. Entonces puede ser un paciente que tenga un problema en el hígado, problema crónico sobre todo. Por ejemplo, un paciente con una cirrosis ya muy, muy avanzada, ese paciente entre varias manifestaciones que tú le vas a encontrar, él va a tener los niveles de albúmina bajo. Y también, por ejemplo, los factores de coagulación, los tiempos de coagulación van a estar alterados, porque los factores de coagulación, como usted investigó con la tarea de los anticonceptivos orales, los factores de coagulación
como buenas proteínas que son, se sintetizan a nivel del hígado. Y si el hígado está deficiente, la producción de factores de coagulación también será deficiente y por lo tanto el paciente te puede hacer manifestaciones asociadas con eso. Habiendo dicho eso, esas son dos formas de medir la función hepática, medir la albúmina y también medir los tiempos de coagulación. Después le van a hablar de las enzimas hepáticas, las transaminasas, AST, ALT, y también está incluida la fosfatasa alcalina de forma indirecta. Esa que le estoy mencionando, esa miden es lesión hepática aguda, si existe o no. Pero función hepática se mide sobre todo midiendo las proteínas en la sangre. Bien, habiendo dicho eso, ahora sí hemos hablado un poquito sobre las células. Bien, el eritrocito, yo apuesto que usted lo conoce ya. Es una célula rojita, bien bonita, que se caracteriza por no tener núcleo. Eso es una cuestión casi que exclusiva del eritrocito. Es más, pensando ahorita mismo, prácticamente no se me ocurre otra célula que no tenga núcleo. No se me ocurre. La verdad es que debe haber alguna otra, pero eso es una característica casi que exclusiva del eritrocito. Parte de su proceso de maduración y diferenciación terminal incluye que él virtualmente pierda todos los organelos y también que pierda el núcleo. Eso le permite a él mayor espacio para poder albergar la mayor cantidad de hemoglobina, que el día de mañana, literalmente el día de hoy realmente, será el vehículo para transportar ese oxígeno. Entonces, importante saber el tamaño del eritrocito. En promedio 7.5, 7.3, depende donde tú lo busques esa información. Porque sabiendo el tamaño del eritrocito, tú puedes estimar el tamaño de otras células. Yo creo que ya eso se los he dicho al momento de evaluar un frotis de sangre periférica. La otra cosa importante, el eritrocito es una célula flexible. Gracias a esta flexibilidad, él puede pasar libremente a través de los capilares hasta los más chiquititos. Eventualmente, él se hace viejito y su flexibilidad se va perdiendo. Eso ocurre aproximadamente cuando el eritrocito cumple los 120 días de vida. En ese momento ya él no es tan flexible y él se queda atascado en ciertos capilares, sobre todo los que se encuentran a nivel del vaso. Entonces, cuando él se queda atascado, eso te indica a ti, o le indica al cuerpo, mejor dicho, que ese eritrocito ya está viejo y que lo más correcto es eliminarlo para poder entonces reemplazarlo por uno nuevecito. Entonces, esa eliminación de eritrocitos suele ocurrir en el vaso, pero también es cierto que otros órganos pueden participar en esta acción. Bien, retomando los temas del inicio que a usted le gustaron tanto, peso por peso, la membrana del eritrocito es la más estudiada. En esta membrana de él encontramos varias proteínas importantes. Encontramos, por ejemplo, esta proteína banda 3, encontramos la glicoforina, que esa la puedes medir por inmuno cuando quieres identificar células con diferenciación o de línea eritroide, y también encontramos varios canales iónicos. También parte de esos dominios extracelulares del eritrocito son los que se usan para calcular el tema no para calcular, para determinar el tema del tipaje sanguíneo, el tipaje ABO, que realmente lo correcto es decir AB0. Eso usted lo conocerá después con más calma cuando de hematología, sobre todo en la clase de laboratorio. También encuentras en el eritrocito, por ejemplo, a la espectrina, creo que aquí no sale, creo que sale en la próxima imagen, y también a la anquirina, creo que sale acá. Aquí está la espectrina, que es la que va a ligar estos filamentos de actina, y también a ¿dónde está la anquirina? Se me fue. Aquí está, la anquirina es la que está acá. ¿Okay? Y ves la banda 3 acá. Realmente no me interesa que usted sepa esto como tal, porque esto es demasiada biología, pero es para que sepan el montón de proteínas que se encuentran en la membrana plasmática del eritrocito. Bien, lo que sí me interesa que usted sepa es que virtualmente el eritrocito pierde todos los organelos. Eso es normal y eso es parte de su diferenciación terminal. Esta acción le permite a él poder tener la mayor o la máxima capacidad de llenarse hemoglobina posible. Bien,
Solo para mencionárselos, porque de la hemoglobina usted debe hablar bastante en su curso de bioquímica. La hemoglobina es una proteína tetramérica, o sea que tiene 4 subunidades, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Y esa hemoglobina como tal se encarga de transportar oxígeno. De hecho, la gran cantidad de hemoglobina es lo que hace que el eritrocito se vea rojito, que tenga ese color acidofílico. También usted conocerá después que la hemoglobina también es afín, por ejemplo, con el monóxido de carbono, hasta cierto punto más afín que con el oxígeno. Y entonces, pues, puede desplazarlo en determinado momento. Eso es lo que le pasa a las personas que se intoxican con monóxido de carbono, que se forma, no parece que se queda sin hemoglobina. Eso lesiona las células por hipoxia, eso puede matar al paciente si tú no lo reviertes. ¿Okay? La reversión de eso, por así decirlo, entre comillas, el antídoto, sería con la aplicación de oxígeno. Entonces, la hemoglobina tiene sitios que son reversibles con bastante capacidad del transporte de estos gases. Bien, entonces, como el eritrocito, que son estos que tú ves aquí, totalmente rojitos, no tienen organelos, tampoco va a tener mitocondrias. Por lo tanto, si requiere energía, él va a tener que utilizar la glucólisis anaeróbica, porque repito, no tiene mitocondrias. Tampoco tiene núcleos, por lo tanto, él no va a poder codificar proteínas. Lo más correcto es que si él tiene defectos para alguna de estas funciones, es que él sea reemplazado, porque el cuerpo, eso sí, tiene una gran capacidad de producir nuevos eritrocitos cuando así lo requiere, gracias a la eritropoyetina que nosotros conocimos en alguna clase anterior. La verdad es que no me acuerdo ya porque pues hemos hablado tanto que pues decirme puntualmente que me acuerdo fue tal día, pues es imposible. Y bueno, ya les mencioné que los rojitos estos solamente van a vivir, no solamente, es lo correcto, aproximadamente unos 120 días, más o menos. Bien, este que está acá fue un lugar bien bonito que visité cuando estaba yo en mi extranjería. Esto queda en Colombia, se llama Villa de Leyva. Entonces, se los puse aquí porque es un lugar que queda bien alto, ¿ok? Un lugar que queda a una altura que obviamente es mayor a la de Panamá, porque nosotros aquí estamos a nivel del mar. ¿Qué ocurre? Entre más tú subes, menor es la concentración de oxígeno del aire. Entonces, si tú respiras a menos oxígeno, tus eritrocitos no van a tener la misma capacidad de transportar oxígeno. Entonces, con el tiempo, una persona que vive en estas condiciones, lo que requiere es tener más eritrocitos. ¿Para qué? Para aprovechar al máximo esa menor concentración de oxígeno para que le permita a eso poder mantener sus funciones metabólicas basales. Entonces, por lo general, si tú fueras a hacer un estudio de estas personas, haces un hemograma a cada uno y le vas a medir los niveles de hemoglobina hematocrito, no es descabellado entender, o mejor dicho, esperar como resultado que esas personas manejan hemoglobinas más altas que las personas como nosotros que vivimos a nivel del mar. ¿Por qué? Porque al tener ellos poquito, no poquito, menor cantidad de oxígeno, lo que pueden hacer para compensar es tener más hemoglobinas, tener más eritrocitos para poder aferrarse a ese oxígeno y utilizarlo. Esa es una adaptación perfectamente fisiológica de las personas que viven en semejantes alturas. Allá hizo un trabajo de investigación que, pues, afortunadamente me dieron un premio por eso, que ya me lo gasté, pero no importa. Entonces, entre las otras variables que hay que medir, una variable era medir el nivel de hemoglobina de los pacientes. No hay que medirlo, había que consignarlo. Y es interesante, ¿no? Que esa gente que vive en Bogotá y áreas aledañas, todos manejan hemoglobinas de 16 para arriba, ¿no? Que tienen hasta 18, 20. Y no es que están enfermos, o sea, no es que están anormales. O sea, esa es la hemoglobina que ellos tienen porque se han adaptado a vivir a lugares que están a mucha altura. Ese montón de eritrocitos les ayudan a aprovechar mejor la menor cantidad de oxígeno a la cual ellos respiran.
Ese aumento de eritrocitos o de hemoglobina o de las dos se llama policitemia. Tienes demasiados eritrocitos en la sangre. En este caso, las alturas es perfectamente fisiológico, es una adaptación fisiológica, pero hay policitemias que también son patológicas. Por ejemplo, tú puedes tener un precursor en la médula ósea que produce demasiados eritrocitos. Esa es sería una policitemia neoplásica que se llama la policitemia vera y pertenece a la familia de los síndromes o las neoplasias mieloproliferativas. La contraparte, usted la verá hasta el cansancio y cuando se canse de verla, la seguirá viendo, porque eso prácticamente es parte de la vida, es la anemia. Que por alguna razón la persona tiene menos eritrocitos o menos hemoglobina o porque también las dos. Entonces, el abordaje de la anemia, eso es probablemente, eso es al menos una clase entera, probablemente más de una, porque la anemia hay 1.400.000 causas que la producen. Entonces, el paciente hay que estudiarlo y hay que ver qué está causando esa anemia. Pero considero que hasta este momento eso quizás es un poquito muy avanzado para ustedes. Si les hablo de eso, lo más probable es que la idea se diluya porque necesitas conocer otros términos, otros conceptos antes de ir de lleno al abordaje de las anemias. Por eso que eso da más adelante cuando tú des tu clase de tu curso de hematología. Bien. Con respecto a los leucocitos, de forma colectiva, pues en términos generales, ellos son células que se encargan de la inmunidad. O sea, nos van a defender contra potenciales agresores. Repito, este fenómeno lo estudiaremos con más calma la clase del viernes. Del punto de vista morfológico, dentro de la familia de los leucocitos, vamos a dividir o vamos a encontrar dos grupos. Los granulocitos, donde tú encuentras a el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo, y los agranulocitos. Encontramos a los monocitos y a el gran grupo, al grupo heterogéneo de los linfocitos. Importante, cuando tu cuerpo está en un estado de paz, bueno, de paz me refiero a un estado de equilibrio, o sea que tu cuerpo no está bajo ningún tipo de ataque, los leucocitos circulan en sangre en una forma que se le llamaría inactiva. Cuando tu cuerpo entra bajo ataque, ponte que te cortaste y se infectó la herida y entró una bacteria, entonces los leucocitos cambian y adquieren una morfología de ataque. Se llama la activación del leucocito y en ese momento él está dispuesto a atacar y no atacar, está dispuesto a destruir dependiendo de qué tipo de leucocito sea que nosotros estemos estudiando. Eso es importante porque un leucocito activo es peligroso para el cuerpo. Primero, eso gasta mucha energía y segundo, vamos a ver que, bueno, no sé si en este curso, pero usted verá eventualmente que la inflamación es buena, pero cuando se sale de la raya, la inflamación también es perjudicial y gran parte de las veces termina causando lesión a nuestros propios tejidos. Entonces el cuerpo trata de evitar eso y por eso a menos que esté bajo ataque, los leucocitos se mantienen en su forma circulando en sangre, en su forma inactiva. Bien. Los granulocitos, donde repito, encontramos al neutrófilo, al eosinófilo y al basófilo, como dice la palabra, granulocitos. O sea que en el citoplasma de ellos van a tener muchos gránulos. El primero que vamos a estudiar es el gránulo azurofílico, que es más o menos común en los tres granulocitos, mientras que los otros gránulos específicos, como dice la palabra, son específicos para cada uno de ellos. Estos granulocitos se caracterizan por tener estos núcleos polimorfos, o sea, núcleos que tienen formas bien variables. Son núcleos que son multilobulados, en el caso del neutrófilo, y por lo general van a ser bilobulados en el caso del eosinófilo. Con el basófilo el asunto es un poquito variable, ahorita les voy a decir por qué. Tiene que ver sobre todo con los gránulos. Entonces, pero como los núcleos son de esta forma tan variable, por eso es que se le llama células
polimórficas, a diferencia del agranulocito, que tiene un solo núcleo único, que entonces serán los mononucleares. Estos son los polimorfonucleares. Bien, los granulocitos, una vez que están llamados a atacar, una forma de evitar que ataquen de más es matándolos por apoptosis luego de que cumplen su función. Eso ocurre aproximadamente de 1 a 2 días. Por ejemplo, el mismo ejemplo, te cortaste, se infectó la herida, entraron bacterias por ahí y entonces tus neutrófilos van a luchar contra las bacterias en el sitio donde te cortaste. Una vez que están activados y están dispuestos a destruir, el neutrófilo, independientemente de que haga o no el trabajo, vive aproximadamente hasta unas 48 horas. Luego de eso, él está programado para morir por apoptosis, porque si no fuera así, el tipo seguiría disparando. El neutrófilo es como si fuera un soldado con un arma cargada. El tipo va a dispararle a lo que sea, a la hora que sea, cuando sea. O sea, el tipo es un Rambo. Tienes que decir literalmente que se detenga, porque si no, él va a causarte mucho daño, más daño que beneficio. Y sabiamente, el método que decidió Dios para que eso se detuviera es silenciándolo, ¿okay? Es mandándolo o jubilándolo para que se retire por medio de la apoptosis. Dentro de los organelos del neutrófilo, el más prominente, lógicamente debe ser el lisosoma, ya que son células que están destinadas a la destrucción de patógenos invasores. Habiendo dicho lo, sobre todo con el neutrófilo, que es el que vamos a dedicarle más espacio, sobre todo las bacterias. ¿Okay? Cuando hay bacterias, tú sueles encontrar aumento de los neutrófilos. Entonces, con respecto a las agranulocitos, puede tener algunos gránulos azulofílicos, pero sí van a carecer de gránulos específicos. Del punto de vista nuclear, se caracterizan por tener un núcleo único, ¿okay? Núcleo único, sobre todo redondo en el caso del linfocito. En el caso del monocito es un poquito más variable eso. El núcleo por general es como si fuera una hendidura, pareciera como un riñoncito o un porotito, pero no es polimórfico o polimorfo como en el caso de los granulocitos. Bien, en términos generales, el leucocito, cuando tu cuerpo está bajo ataque, el leucocito tiene que salir de los vasos sanguíneos e ir al sitio de batalla. ¿Cómo él logra eso? Porque él es atraído al sitio de batalla por moléculas que se llaman las quimiosinas, en un proceso que se llama la quimiotaxis, vamos a llamar el neutrófilo en este caso, para no decir leucocito, vamos a poner un nombre, a ponerle el nombre de neutrófilo. El neutrófilo va a seguir un gradiente químico que lo va a guiar hacia donde está el sitio de batalla. ¿Cuál es el asunto? Para que esto ocurra, el neutrófilo tiene que abandonar el vaso sanguíneo. Como estudiamos en la clase pasada, en las arteriolas la sangre va a mucha velocidad. Por lo tanto, el vaso de elección para que esto ocurra va a ser la vena postcapilar, donde hay una velocidad de la sangre considerablemente menor. Entonces, en este sitio, poco a poco, el leucocito, el neutrófilo dije, se comienza a estrellar contra el endotelio microvascular de la vena postcapilar. Se estrella, se estrella, se estrella, porque la gracia es que moléculas en la superficie de estas células, llámese selectinas, interactúen con el endotelio vascular. En esa acción de pegarse, despegarse, pegarse, despegarse, se llama rodamiento. Va a llegar un punto en el que el rodamiento aumenta el contacto de neutrófilo con endotelio hasta que literalmente el neutrófilo se queda pegado en el endotelio. En ese momento, el endotelio va a comenzar a expresar otras proteínas llamadas por ejemplo, esta P-selectina, ¿ok? Y también se van a comenzar a expresar otras integrinas. A manera de resumen, porque hay bastante más que hablar de eso, pero no quiero enredarlos, esa interacción de integrinas con selectinas hacen que literalmente el neutrófilo se quede pegado a
el endotelio. O sea, el tipo se detiene. Y entonces es en ese momento que él se detiene y deja de circular, que él puede abandonar el vaso sanguíneo a través de las uniones interendoteliales. Este proceso, mientras que es como que se aprieta entre los endotelios, este proceso se llama la diapédesis o también le llaman la transmigración. Entonces, una vez que él hace esto, el tipo se activa y puede entonces llegar al intersticio y comenzar a comerse todas esas bacterias que están en el menú. De hecho, para eso él está ahí, para pelear. El tipo va a morir por eso, ¿verdad? El tipo es un soldado, literalmente. Bien, el neutrófilo, que es el que estamos hablando, peso por peso, es el más abundante de los leucocitos en sangre. Recuerda que es importante saber la medida del eritrocito. Este eritrocito, más o menos, el neutrófilo que está acá es el doble de él. Entonces el neutrófilo puede estar midiendo aproximadamente 14-15 micras. Un rango seguro sería de 12 a 15 micras. El núcleo, recuerda que es un solo núcleo, pero que está con muchos lóbulos, ¿ok? Que esos lóbulos son diferentes. Por eso que es un núcleo que es polimorfo, ¿ok? Por eso me llaman neutrófilo polimorfo nuclear. Cuando hay un ataque por un agente infeccioso, llámese bacterias, el neutrófilo es el primero en llegar. Por eso es que el neutrófilo es el leucocito más prominente durante la inflamación aguda. Entonces, aquí tú ves en esta imagen que el neutrófilo tiene muchos granulitos en su citoplasma. Esos granulitos van a ser los gránulos tanto azurofílicos como específicos. Decirte cuál es cuál, pues, eso sería ser muy ambicioso. ¿Okay? En ese sentido, decir cuál es cuál, por morfología, yo creo que es un poquito muy jalado. O se ve con otro tipo de estudio que uno se agacha más. Por ejemplo, aquí está el eritrocito y más o menos él mide el doble, hasta 15 micras, quizás una más, pero el rango es de 12 a 15. Es el núcleo polimorfo nuclear y ve los gránulos en su citoplasma. Repito, no vas a poder decirme qué tipo de gránulo es cuál, porque pues por morfología pura eso no es posible. Lo primero que vamos a ver son los gránulos azurofílicos, ¿ok? Esos gránulos azurofílicos tienen un montón de enzimas que están destinadas a destruir la bacteria que sea que nos esté atacando en ese momento. Entonces, una bien importante es la mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa, después de un proceso bastante complicado, donde pues interactúa con, no voy a decir eso porque es un poco enredado. La cosa es que la mieloperoxidasa al final del día va a interactuar y generar hipoclorito, que ese hipoclorito es bastante similar a el cloro que tú utilizas para desinfectar. Entonces, ese cloro, ese hipoclorito, va a matar bacterias por halogenación. Entonces, es importante porque la aminoperoxidasa es una enzima que encontramos en los granulocitos, sobre todo los neutrófilos. Entonces, esto existe como marcador de inmunistoquímica si tú quieres determinar células que estás sospechando que pertenecen a la familia de los granulocitos tipo neutrófilos. También tienes lisocimas y defensinas que lo que hacen es destruir y degradar componentes propios de la bacteria. Entonces, los gránulos urofílicos tienen como bombas que están destinadas a la destrucción de las bacterias. Destruyen bacterias literalmente, pero también destruyen tus propios tejidos. Sobre todo eso hace función del gránulo específico. El gránulo específico va a secretar enzimas que pueden degradar los componentes de la matriz extracelular, como las colagenasas. Entonces, sí, entre gránulos específicos y azurofílicos, tú vas a destruir la bacteria, pero también suele haber destrucción de tus propios tejidos. Eso es perfectamente esperado. Bien. El neutrófilo, aparte de fagocitar, él también puede liberar sustancias que atraen más neutrófilos al sitio de batalla. Esas sustancias son colectivamente las citoquinas.
Las citoquinas son mediadores inflamatorios que atraen más leucocitos al sitio de inflamación o también que pueden activar leucocitos. Son sobre todo las citoquinas proinflamatorias porque también hay citoquinas antiinflamatorias. El neutrófilo tiene algo de glucógeno que si hace falta lo puede usar como fuente de energía y por lo general el neutrófilo vive en estos ambientes. Esto que usted está viendo aquí, aparentemente es lo que queda de un vaso sanguíneo y lo que tú identificas aquí es un montón de neutrófilos asociados a restos de células, o sea, debris celular, y ahí tiene que haber también en el fondo un montón de bacterias y líquido que proviene del vaso sanguíneo. La mezcla de esas cosas es lo que nosotros le llamamos exudado. Por lo general, el exudado es un líquido que se crea producto de un proceso inflamatorio de base. Con la palabra exudado, probablemente eso obedece a una causa inflamatoria de base. ¿Okay? Un edema tipo exudado, un edema que es por tema de inflamación. Cuando estás harto de neutrófilos, de resto de células y de bacterias, eso recibe el famoso nombre de pus. ¿Okay? La pus es ese tipo de exudado que es así, rico en neutrófilos y rico en bacterias y células muertas. El exudado es distinto a el trasudado. El trasudado, por ejemplo, es el que se forma en el paciente con falla cardíaca que hace edema de miembros inferiores. Ese líquido de edema es un líquido que va a estar limpio y que se formó por, por las alteraciones de las respectivas presiones. Entonces es un líquido que no tiene nada que ver con inflamación, sino que tiene que ver es con alteraciones de las presiones que rigen las fuerzas que controlan el líquido de los vasos sanguíneos. A manera de resumen, eso es como tú orientas algo, si un edema es trasudado o tipo exudado. Habiendo dicho eso, los neutrófilos que están aquí batallando con bacterias, ellos no van a regresar. Los neutrófilos que están aquí peleando, ellos van a pelear a muerte. Y sí, puede que destruyan a la bacteria en cuestión, pero en ese proceso también van a morir ellos. Repito, los tipos pelean literalmente a muerte. Por eso es que tienes que silenciarlos aunque no hayan hecho el trabajo, porque si no, tus tejidos son los que van a salir afectados, que eso de hecho suele ocurrir. Por eso es que máximo a los 2 días ellos deben, les guste o no, morir por apoptosis. Eso es perfectamente normal en el escenario de este tipo de inflamaciones. Bien, el neutrófilo encuentra una bacteria, la reconoce y lo que hace es abrazarla en un proceso bastante similar a la fagocitosis, perdón, a la endocitosis que nosotros conocimos en algún momento de la vida. De hecho, la fagocitosis es un tipo de endocitosis, perdón, pero es para incorporar bacterias hacia dentro del citoplasma del neutrófilo. Entonces, la vesícula dentro del neutrófilo que contiene la bacteria se va a llamar el fagosoma. Entonces, ese fagosoma se va a fusionar con el lisosoma y eso va a generar el fagolisosoma. Entonces, en ese sitio se van a comenzar a liberar ese montón de gránulos que discutimos, los azurofílicos con amiloperoxidasa, la lisosima, la defensina y los gránulos específicos. Y eso es como si tú agarras un maleante y agarras una pistola, agarras una K-47, agarras una escopeta, comienzas a disparar muerte y después le tiras una granada. ¡Boom! Todo eso explota y todo el mundo se murió. Bueno, así mismo hace el neutrófilo. El neutrófilo agarra una bacteria y el tipo le da con odio, ¿okay? Le da con rabia. Bien, entonces, producto de esa fagocitosis, también se forma esto que estaba buscando antes, ese anión superóxido. Ese anión superóxido forma parte de lo que usted le llama, o lo que usted ha escuchado como los radicales libres o las especies reactivas de oxígeno. Es importante para destruir elementos propios de la célula. Cuando digo la célula me refiero a la bacteria. Se genera gracias a la mieloperoxidasa. Es cierto que es bueno para destruir bacterias,
pero también es cierto que eso también es bueno para destruir nuestros propios tejidos. Por eso es que la inflamación, repito, a veces causa más daño que beneficio. Por eso es que los famosos antiinflamatorios, como el Dorival, son tan populares, porque la inflamación, aparte de producir mucho daño, la inflamación es muy sintomática. Y la inflamación molesta mucho. Bien, luego de destruir la bacteria, queda todo, es como si tú agarraras, como cuando fue la invasión, cuando tú tuviste eso en historia de Panamá. O sea, como con aquí quedó todo el chorrillo destruido después de la invasión, que bombardearon, etcétera, y murió una cantidad que hasta el día de hoy no sabemos cuánta gente murió. Bueno, todo destruido, todo así, ruinas. Bueno, así mismo quedan tus tejidos luego del enfrentamiento de un neutrófilo contra las bacterias. Todo queda destruido, así como tú lo ves aquí. O sea, aquí tú me dices a mí qué parte del cuerpo es esta. Yo no lo sé. ¿Por qué? Porque aquí toda la arquitectura histológica está borrada, está reemplazada por restos de neutrófilos, restos de células muertas, ahí habrá bacterias. Entonces, colectivamente, todo eso es lo que se llama o constituye la famosa pus. ¿Okay? Eso es esperado sobre todo en enfermedades como la apendicitis aguda. Por eso se llama apendicitis aguda purulenta. ¿Por qué? Porque hay mucha producción de pus, porque hay mucha pelea de bacterias contra neutrófilos que crea esa inflamación con esa producción de ese exudado purulento o de esa pus. Bien. El otro granulocito que conoceremos es el eosinófilo. Más o menos mide lo mismo que el neutrófilo, hasta 15 micras. Se caracteriza porque su núcleo es bilobulado. O sea, tiene un núcleo, pero tiene un lóbulo, dos lóbulos. Sabemos esto que me están llamando. Ahora sí. Entonces, voy a comenzar con el eosinófilo. Mide más o menos lo mismo que el neutrófilo, hasta 15 micras, pero se caracteriza por tener este núcleo bilobulado. Un lóbulo, dos lóbulos. Y lo otro que lo caracteriza son el montón de granulitos bien rojitos, bien bonitos, que pues son diferentes a los otros granulocitos. Son bien rojitos. En tinciones de rutina, el eosinófilo se ve bien rojito. Así es como tú lo vas a distinguir. En HY, cuando lo ves en tejidos, es bastante parecido al mastocito. De hecho, es igualito en cuanto a las características citoplasmáticas. Pero lo que lo va a diferenciar es que el mastocito tiene un núcleo único, ¿ok? Redondo, cabeza algo periférico, mientras que el eosinófilo tiene un clásico núcleo bilobulado.
así es como tú más o menos lo diferencias del mastocito. Bien, esto que está acá es un esófago, clásico epitelio escamoso estratificado sin queratina, y ve los granos rojitos esos. Todos esos son sobre todo eosinófilos. Lo que pasa es que esta condición que se llama una esofagitis eosinofílica, no es que tú vas a ver a los eosinófilos bien bonitos. Bueno, puedes verlo, pero por lo general tú lo que ves son gránulos eosinofílicos sueltos dentro del epitelio. También puedes ver colecciones de eosinófilos, pero la otra cosa que también debes hacer es contarlos. Creo que es más de 15 el número de eosinófilos para poder diagnosticarlos. Esa esofagitis eosinofílica tiene una causa o una etiología sobre todo alérgica. Habiendo dicho eso, los eosinófilos aumentan en condiciones alérgicas y a los eosinófilos tampoco les gustan los parásitos ni las lombrices, no les gustan los helmintos. Entonces, las personas que tienen ese tipo de infestaciones por parásitos van a tener aumento en la cuenta de eosinófilos. Esos niños que están infestados de ascaris, tú haces un hemograma y los eosinófilos están volando. Tienen una eosinofilia bien marcada. Bien. De nuevo, ves aquí el eosinófilo, ves los granulitos bien bonitos, rojitos, bien eosinofílicos, vale la redundancia, y el clásico núcleo bilobulado. Aquí también se ve un lóbulo, otro lóbulo y el montón de granulitos bien eosinofílicos. Esos gránulos, sobre todo los específicos, van a tener proteína básica mayor. Esa proteína básica mayor es destructora de parásitos y helmintos. Helmintos son los gusanos, esos granototes que ya tú has escuchado. Están las ascaris, están las tenias, están, ¿cuál más está por ahí? Ay, yo no sé. Todos los gusanos esos tan desagradables que tú después conocerás en parasitología. Entonces, el eosinófilo también secreta citoquinas para atraer más leucocitos al sitio de batalla y también, repito, participa mucho en las alergias de una forma más o menos similar a como lo hace el mastocito. De hecho, ellos pues participan prácticamente juntos siempre cuando la persona tiene una reacción alérgica. Y también está por ahí metido también a veces el basófilo. Entonces, aquí los tienes en comparación el eosinófilo versus el neutrófilo. Primero destaca el citoplasma del eosinófilo. Es rojito porque los gránulos son más densos, ¿ok? Y son bien rojitos, bien eosinofílicos, y el núcleo del eosinófilo es un núcleo bilobulado, a diferencia del neutrófilo, que puede haber a veces 3 o hasta 5 lóbulos. Y en esta ultraestructura tú ves los gruesos que son los gránulos estos del eosinófilo, que tienen sobre todo proteína básica mayor, que es destructora de parásitos y también de helmintos. Bien, y ya el que es menos abundante, de hecho, cuando tú sacas una sangre periférica, un frotis, y tú encuentras muchos basófilos, eso es raro, tienes que pensar en otras cosas, eso no es normal. Este es el basófilo. Él tiene tantos gránulos que son tan densos, no bolonchones literalmente, que te van a obscurecer la morfología del núcleo. De hecho, lo ves aquí. Aquí, y esta imagen está bien aumentada, realmente uno no puede distinguir la morfología del núcleo, porque está obscurecido por lo denso de los gránulos del citoplasma del basófilo. Entonces, esos gránulos tienen sobre todo heparina y otros glucosaminoglicanos, y similar al mastocito, también pueden contener cantidades variables de histamina. ¿Lo ves aquí, no? Una célula que prácticamente lo denso de los gránulos va a obscurecer la morfología del núcleo. El núcleo lo puedes ver en esta ultraestructura. Ves que hay un lóbulo, dos lóbulos. Pero si no fuera por eso, realmente estos granulotes me obscurecen toda la morfología de ese núcleo. Bien. Entonces aquí no, ves que aquí está un basófilo y ves cómo los gránulos que son tan densos me oscurecen toda la morfología del núcleo. Y por acá un clásico neutrófilo que el núcleo todavía está tratando de terminar de lobularse por completo. Esos gránulos del basófilo, repito, tienen también heparina o histamina similar a el mastocito.
Por lo tanto, también podemos encontrar aumento de basófilos en reacciones tipo alérgicas. En esa circunstancia puede que el basófilo aumente de número o de cantidad. Esa es la que yo me acuerdo porque realmente es raro encontrar basófilos presentes en sangre periférica en números aumentados. Es bastante extraño. Bien, con esta foto de esta abeja tan bonita, vemos una aplicación médica del basófilo, o diría yo más bien de las alergias como tal. Bien, la alergia, del punto de vista estrictamente biológico, es una reacción sin finalidad. La alergia no resuelve absolutamente nada. Por ejemplo, el sistema inmune existe para defendernos. Los leucocitos nos defienden de algo que es potencialmente peligroso para nuestra integridad. Bacterias, virus, parásitos, etcétera. Pero, por ejemplo, ¿por qué yo requiero que tú me defiendas del pelo de gato, del pelo de perro? Me defiendas del polen de las plantas o de los mariscos, que son las cosas a las que las personas son alérgicas, o la penicilina. Realmente esas cosas no son inherentemente perjudiciales para nosotros. Pero ¿qué ocurre? El cuerpo actúa de una forma demasiada violenta cuando se encuentra frente a estas cosas porque el cuerpo es hipersensible. Por eso que se llaman reacciones de hipersensibilidad. O sea, son anormales porque estas reacciones realmente no van a resolver nada. No todas las personas son alérgicas. Tienes que tener una susceptibilidad genética que haga que tu cuerpo, tu sistema inmune, reaccione de una forma desmedida frente a estos antígenos, o mejor dicho, frente a estos alergenos, siendo uno de ellos la picadura de la abeja. Sí, la picadura de la abeja, el veneno, será algo perjudicial, pero realmente él no va a matarte solito como tal. El alérgico se muere por la reacción, o no se muere, pues, se ve afectado por la reacción propia de su cuerpo. Entonces, en la primera picadura no pasa mayor cosa, pero tu cuerpo luego agarra y se sensibiliza contra ese alergeno. Y la próxima exposición va a ser una exposición violenta, ¿ok? Una exposición en la cual ese alergeno se va a pegar en la superficie de los mastocitos, sobre todo, y también los basófilos, y cuando se pega ahí, estas células comienzan a desgranularse con violencia. Esos gránulos contienen varias cosas, sobre todo histamina. Esa histamina produce cambios vasculares bien dramáticos. Por ejemplo, produce vasodilatación, que eso es lo que al final del día se traduce en que puede ser tan intensa que el paciente quede hipotenso. También aumenta la permeabilidad vascular, o sea que a través de ese vaso sanguíneo comienza a fugarse líquido. Eso es lo que hace que la persona se hinche, ¿ok? Se hincha la persona, que realmente eso es edema. ¿Por qué? Porque la histamina agarra y abre los espacios interendoteliales y a través de ese espacio abierto se fuga líquido y ese líquido va a parar a el intersticio y eso es lo que provoca ese edema, ¿okay? Que puede ser peligroso, por ejemplo, en la vía aérea. Hace que la vía aérea se colapse por la redundancia de los tejidos blandos. Entonces, entre muchas otras cosas, peso por peso, la histamina es la que es más peligrosa, es más dramática. Por eso que el paciente que es alérgico, claro, no sin haga una cosa tan dramática, ¿no? Por ejemplo, ponte que tú eres alérgico a los mariscos y te comes un camaroncito, tú vas a sentir que te pica el sitio donde te expusiste el marisco, en este caso la boca, sientes que se te hincha la lengua o la cavidad oral, eso es por el edema, repito, por la histamina, y también sientes que esto se pone rojo. Entonces son cambios vasculares. Bueno, ¿cómo resuelves eso? Bueno, con cualquier antihistamínico. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo que tienes que inhibir ahí es la histamina. ¿Okay? La histamina es la que te provoca todos esos efectos no deseados y pues realmente carentes de fundamento biológico. Antihistamínicos hay muchos que, repito, usted debe conocer en su curso de farmacología. Bien, vamos a tomar aquí unos 2 minutos, que sean 3, para hablar de los linfocitos.
Listo, sigamos entonces. Una consulta. Dime. En el tema de la de las alergias, perdón, Ajá. tengo una sobrina que ella en ocasiones en las extremidades pues presenta enrojecimiento y una piloerección, por decirlo así, se le pone la piel de gallina pues y roja. Y al principio pensábamos que era algo, bueno, una alergia, pero ya pasaban los días y aún continuaba y continuaba y la llevamos al doctor y los doctores usualmente siempre con las alergias es un antihistamínico y aún así ella continúa con eso, pues entonces no sé por qué los doctores solamente recurren a esos medicamentos que solamente frenan, por decirlo así, la, el, la síntesis de histamina, pero no atacan o no se centran en la patología, pues en qué es lo que le está haciendo esa reacción alérgica, pues. Yo no voy a defender a nadie. Esos son los médicos con los que tú has ido. ¿Has ido con médicos de alguna especialidad? Dermatología. Ah, bueno, ya si es derma, pues no puedo hacer nada. O sea, pero yo me imagino que si tú le diste antihistamínicos y no funcionó, quiere decir que el problema excede ese alcance. Entonces, pues ya toca estudiar. Uf, es que la alergia es otro mundo. Voy a decir la verdad, las alergias, y no solamente se tratan con antihistamínicos, también se tratan con antiinflamatorios, que en este caso los más famosos son los corticoides. O sea, eso lo ponen a cada rato, que también sirven bastante. Me estás preguntando por qué solamente hacen eso, etcétera. Pues yo no sé, porque yo no estoy ahí, no me consta que sea así. No puedo ni apoyar ni estar en contra de nadie, porque pues no me consta nada de eso. Tampoco puedo hablar ni bien ni mal, porque pues no me corresponde. Pero lo que sí es cierto es que lo que se está haciendo ahorita no está funcionando y toca investigar por otras causas. Por eso que fuera de dermatólogos también hay alergólogos que hacen otro montón de pruebas, que en estas sí yo soy pues ignorante, porque cada quien a su respectiva área, ¿no? Pero cuando algo no funciona, pues toca seguir investigando, porque definitivamente algo está pasando ahí y excede por lejos el alcance de un simple antihistamínico. Eso es lo que ocurre, los antihistamínicos son cosas del momento. Nadie tiene por qué tomar antihistamínicos todos los días, como si eso fuera, qué sé yo, un antihipertensivo o insulina, ¿qué te digo yo? O sea, eso quiere decir que tú no estás corrigiendo el problema de base, sino nada más tú lo estás poniendo una curita, tú nada más estás haciendo una especie de paliativo. Entonces, con tu sobrina o con un paciente así, con algo que no funciona, la solución, o no la solución, el manejo es estudiar e investigar al paciente. Eso es lo que se me ocurre a mí con el ejemplo que tú me estás poniendo. Tienes que buscar otras cosas, porque el antihistamínico solito no está haciendo el trabajo. Profe, Por, otra dime, pregunta, disculpe. dime, dime. ¿En las alergias se aumenta todas estas células o solamente es el aumento de la secreción de la histamina? En las alergias, después tú verás que participa, el protagonista es el mastocito, pero también tú vas a encontrar un componente de eosinófilos y en menor medida los basófilos. Yo te hablo de la histamina porque es la que más se libera, pero todo esto se libera. Todo lo que es heparina, glucosaminoglicanos, todos los mediadores de inflamación, leucotrienos, se liberan un montón de cosas que, aparte de producir cambios vasculares, por ejemplo, en el paciente asmático, ¿qué hay? Hay broncoconstricción, porque esa gente produce leucotrienos. Los leucotrienos también causan que el músculo liso de los bronquios, ¡puf!, se cierren. Eso apoya, o eso empeora, mejor dicho, la dificultad para respirar. O sea, la alergia, dependiendo de, tiene otro componente con otro tipo de mediadores. Pues yo no me la histamina porque pues ahí hasta ya a mi alcance. Ahora ponerme a las otras cosas, etcétera. Eso pues ya se
se presta para otros cursos que se dediquen a hablar específicamente de eso. Pero yo nada más está lo del telón de la célula, no de la alergia como tal, porque, pues, Dios mío, ya eso sería, pues, en este momento mucho para mí. Después eso lo aprenderás o integrarás más adelante. Bien, el linfocito es chiquitito en su forma inactiva. El núcleo de él mide más o menos lo mismo que mide un eritrocito. Y él se caracteriza por tener un núcleo grandotote, redondo y apenas un rim le llaman, RIM, o una ranurita de citoplasma. Usted ya sabe que el núcleo de él es un núcleo que tiene bastante heterocromatina, porque en ese momento que está circulando en sangre, pues relativamente él no está haciendo absolutamente nada. Él lo que está ahí es patrullando a la expectativa de que lo llamen a pelear. Bien, tienes un linfocito aquí. Ese linfocito es B, es T, ese linfocito que es. Bien, por morfología tú no puedes decir ese linfocito que es, porque todos los linfocitos por morfología son igualitos. ¿Qué los diferencia a ellos? Ciertas moléculas en su superficie que son únicas dependiendo de cada tipo. Estas moléculas son los famosos CDs o Clusters of Differentiation. El que es común, el antígeno leucocitario común, o sea que marca en todos los leucocitos, es el famoso CD45. Entonces, hasta este punto, porque eso también se ve por inmuno, tú tienes un tumor pobremente diferenciado, y, o sea que tú no sabes qué es. Le mandaste una citoceratina, fue negativa. Le mandaste una desmina, fue negativa. Y le mandaste un CD45 y es positivo. Quiere decir que ese tumor es de origen linfoide. ¿Okay? O sea que puede ser un linfoma o una leucemia dependiendo de el sitio anatómico. ¿Por qué? Porque el CD45, repito, marca en todos los leucocitos. Después, tú quieres saber de qué línea de leucocito es. Le puedes pedir un CD20, que ese es positivo en los linfocitos B. Le puedes pedir un CD3, que suele ser positivo en los linfocitos T en términos generales. Después, para tumores o para estudios un poquito más avanzados, le puedes pedir un CD4, que ese es positivo en los linfocitos T ayudantes, o un CD8 que es positivo en los T citotóxicos. Y también tenemos a los NK, que son los natural killers, que ellos son CD56 positivos. Repito, estas moléculas no las puedes ver por morfología. Tú las tienes que identificar por otros métodos, siendo uno muy útil los métodos de inmunohistoquímica. Más o menos se vería así, ¿no? Esto es un ganglio linfático, eso lo conoceremos con más calma la clase del viernes. Estas bolas son los folículos linfoides y hacia el centro suelen haber linfocitos B. O sea, los chocolatitos es lo que es positivo. Hacia el centro hay poblaciones B, que son CD20 positivas. Hacia la periferia hay poblaciones T, que son CD3 positivo. Y también tenemos este marcador CD79A, que él marca diferenciación B. Marca células B y también marca plasmáticas. Entonces, más o menos hay distribución hacia el centro del centro germinal y algunos hacia la periferia. El BCL2 también lo discutimos en algún momento de la clase. Este BCL2 es una molécula o un marcador de antiapoptosis. ¿Okay? Entonces, ese BCL2 va a ser positivo o suele ser positivo en los linfocitos que están hacia la periferia. Hay neoplasias donde comienza a marcar todo BCL2. Esas neoplasias suelen ser tipo neoplasia linfoma, que está sobreexpresado, que literalmente todo marca. Pero es para que tú veas más o menos cómo se usa esto en la inmunohistoquímica. Por ejemplo, ponte que la célula que me interesa estudiar es esta. Y le mando todos estos marcadores y me marcó CD20. Bueno, te puedo decir que esto es una molécula que está, una molécula. Esto es una población que está constituida por linfocitos B. ¿Y por qué eso es importante? Porque dependiendo de si son B o son T,
A eso se le da al paciente tratamiento dirigido y al paciente le puede ir bien. De hecho, a gran parte le va bien con tratamiento dirigido, dependiendo de qué tipo de célula sea la que esté causando el problema de base. Bien. Este que está aquí es un linfocito que está llamado a atacar. Es un linfocito activado o también le llaman linfocito granular. Mira lo que dice aquí. Él crece casi hasta 18 micras. Y ves que tiene mucho más citoplasma abundante y comienza a expresar algo de gránulos azurofílicos. Dependiendo del tipo de linfocito que sea, él va, por ejemplo, a secretar muchas citoquinas. Las citoquinas lo que hacen es atraer más leucocitos al sitio de batalla y eso lo que hace es incrementar o promover esa respuesta inflamatoria. Bien, aquí está el clásico linfocito. Lo ves que el núcleo mide casi lo mismo que un eritrocito y él tiene un poquito citoplasma, prácticamente un rim de citoplasma. Y por lo general, esto no los encuentras en la forma activada, los encuentras en la forma inactiva. Y lo otro importante es que recuerda, son linfocitos en general. Si tú quieres saber si son T, B o NK, requieres utilizar otro tipo de estudio basados en la identificación de los respectivos CDs. Bien. El monocito, que ya tú has conocido anteriormente, es esencialmente el precursor de las células del sistema mononuclear fagocítico. Recuerda que ahí encontramos los macrófagos y todos sus hermanitos. Encontramos los macrófagos o histocitos como tal, por ejemplo, las células del polvo o las dust cells o los macrófagos de los pulmones a los alveolares, también son hermanitos de este sistema. Encontramos las células de Kupfer, que son macrófagos que encontramos nosotros en el hígado. También encontramos macrófagos que tú encuentras en el vaso y también en el ganglio linfático. Los osteoclastos también son primos hermanos del macrófago. Y también las células de la microglía, que se encuentran sobre todo en el sistema nervioso central. Todas esas son, de alguna forma, hijitos del monocito. Este que está aquí es el clásico monocito. A veces su morfología es variable y enreda en un frotis de sangre periférica. ¿Qué me ayuda a mí a identificarlo? Que el monocito suele ser anormalmente grande. Él puede medir hasta 20 micras y por lo general el núcleo es como si fuera un porotito o como si fuera un riñón. Y el citoplasma es más o menos así como medio gris. Gris a un celeste bien bajito. Así más o menos es como yo identifico al monocito. Lo que más me ayuda sobre todo es el tamaño de él. Suele ser más grande. Entonces aquí no es una célula que es más grande. Aquí se ve bien el núcleo que parece como un riñoncito. Acá se ve que el citoplasma es un poco más irregular, pero ves que el núcleo sí es bien grande y el citoplasma es como medio grisáceo. Y aquí también, velo, es un monocito. Son bien grandes y el núcleo parece como un riñoncito o un porotito. ¿Okay? Esas son características morfológicas propias del monocito. Entonces, aquí en este frotis vemos varias cosas. Lo primero que está acá, esto es un monocito. Ves que es más grande que el resto de los leucocitos. El núcleo, más o menos, tiene la forma de esa riñonada. El citoplasma es así medio grisáceo, medio celeste bajito. Realmente yo me iré aquí por el tamaño. Este que está acá, todo negrito, es un basófilo. Los gránulos son tan densos que no me permiten a mí ver la morfología del núcleo. Este que está acá arriba, obviamente, es un eosinófilo, con los granulitos bien rojitos, llenos de proteína básica mayor y el clásico núcleo bilobulado. Este que está acá es el neutrófilo polimorfo nuclear, es el núcleo todo irregular con al menos 3 lóbulos y los granulitos propios de su citoplasma. Este que está aquí es un linfocito, es el núcleo redondo, bien heterocromático, un mononuclear, y el núcleo más o menos mide lo mismo en promedio que un eritrocito, y el citoplasma es bien escaso. Y este que está acá es un neutrófilo en banda, es un neutrófilo inmaduro cuyo núcleo aún no ha terminado de lobularse adecuadamente. Después vamos a conocer con calma, después mañana literalmente, qué es lo que ocurre con ese neutrófilo en banda. Pista, suelen verse aumentados durante una infección bacteriana. Cuando el cuerpo está bajo ataque,
las formas en banda suelen ser más abundantes. Y este bebé que está aquí, esta chiquitita, esto es una plaquetita, ¿ok? Yo creo que vamos a hablar de las plaquetas hoy, si no me equivoco. Así es, ajá. Bien, las plaquetas se derivan de una célula que pertenece a la médula ósea que se llama el megacariocito. Mega de grande, carios de núcleos, citos de células. Ahorita vamos a conocer con más detalle a el megacariocito. Las plaquetas realmente son fragmentos de estos megacariocitos. Son chiquititos, hasta 4 micras, no tienen núcleo, pero sí tienen una membranita. Las plaquetas principalmente lo que hacen es participar en la formación del coágulo sanguíneo cuando ocurre luego de la lesión vascular. Chiquitita, la vez lo comparas con un eritrocito, las plaquetitas son chiquititas. Bien, las plaquetas, desde el punto de vista morfológico, suelen tener dos regiones o dos zonas. A la periferia está la más clarita, o se llama el hialómero con H, mientras que la que es más central, tiene muchos gránulos, se va a llamar el granulómero. ¿Okay? Las plaquetas tienen bastante glicocálix. Ese glicocálix les ayuda a ellas a pegarse para que eso favorezca la formación del tapón plaquetario, repito, en el escenario de una lesión vascular. La plaqueta también va a tener citoesqueleto con microtúbulos et al, que le van a ayudar a mantener su forma y a moverse durante este escenario de lesión vascular. Entonces, el hialómero, que es la porción periférica de la plaqueta, lo que hace es recolectar factores de coagulación y amontonarlos, acumularlos, porque eso va a ser importante al momento de la consolidación, perdón, del tapón plaquetario. Mientras que por acá, el granulómero, como dice la palabra, lo que va a tener muchos gránulos. Esos gránulos que pues son de ADP, ATP y serotonina, lo que hacen esos gránulos es atraer más plaquetas a el sitio de lesión, de manera que las plaquetas comiencen a amontonarse, pegarse, de manera que se forme un taponzote de plaquetas, que lo que al final del día es favorecer que se selle ese defecto y se pueda entonces detener la hemorragia. Este proceso que usted conocerá después con más detalle se llama la activación y adhesión plaquetaria y ocurre esencialmente gracias a todos estos gránulos que se encuentran dentro de la plaquetita. Entonces, cuando tú te cortas, tú vas a lesionar vasos, ¿ok? Aunque sean vasos chiquititos. Entonces, tu cuerpo tiene que controlar ese sangrado por medio de la formación de un tapón de plaquetas. Lo aquí, ¿no? Aquí se rompió el vaso sanguíneo, el endotelio y las otras capas, y eso expuso ese colágeno subendotelial y ese factor de von Willebrand. Eso atrajo a ese sitio un montón de plaquetas. Entonces las plaquetas comenzaron a liberar sus gránulos. Esos gránulos hacen que la plaqueta cambie de morfología, ¿okay? Aumenta el área de que puede abarcar y favorece que otras plaquetas se adhieran a ellas. Poco a poco llegan más y más plaquetas que se van pegando. También pueden atrapar ahí en ese coágulo, pueden atrapar eritrocitos y otros leucocitos. Y finalmente también amontonan factores de coagulación. Esos factores de coagulación al final del día van a formar la fibrina. La fibrina es lo que hace que el coágulo sea insoluble y que sea un coágulo bien estable. El coágulo no puede crecer, qué escándalo, oye. El coágulo no puede crecer indeterminadamente, porque el coágulo eventualmente hay que disolverlo. Para eso existen mecanismos que son fibrinolíticos. Bien, en este sentido, aquí es muy popular esta famosa, no le puedo decir nada porque pues es el derecho de ellos de cerrar la ventana.
Bien, como ya habíamos discutido alguna vez en el curso, con respecto a la ateroesclerosis. La placa de ateroma es el producto o la consecuencia de la acumulación de exceso de colesterol en la pared de la arteria. Ese colesterol atrae a los macrófagos y dentro de ese proceso, el macrófago va a comenzar a comer y oxidar colesterol. O sea, va a haber un proceso inflamatorio activo en la pared del vaso. Realmente eso es lo que provoca cambios en el vaso sanguíneo como tal. Esa inflamación crónica y eterna prácticamente de base que va a tener lugar en las arterias coronarias. Tenemos que preguntar nosotros por qué está ocurriendo esto, por qué la persona está produciendo exceso de colesterol o consumiendo exceso de colesterol. Y si nosotros pudiéramos reducir ese consumo de colesterol, teóricamente pudiéramos detener el progreso de esa placa de ateroma y el paciente no progresaría hacia un evento cardiovascular. Se previene. En teoría, eso es lo que se debe hacer. Pero si el paciente no entiende la implicación de esto y el paciente sigue indiscriminadamente comiendo grasas y me vale cebo el mundo y ahí sigo en lo mío, las grasas van a seguir parando en la coronaria y eventualmente la placa va a crecer más y eso va a provocar más inflamación en ese sitio. Obviamente, entre más grande sea la placa, mayor va a ser la turbulencia del flujo sanguíneo, que recuerda que es un flujo sanguíneo arterial. Entonces, puede que eventualmente la placa se rompa o se erosione y sangre y ocurre exactamente lo mismo que tú estás viendo acá. Entonces, esa placa rota va a comenzar a atraer plaquetas y se va a formar un coagulote ahí grandotote que lo que va a hacer es terminar de obstruir ese vaso sanguíneo y el paciente entonces sí se va a infartar. ¿Cómo previenes eso? Gracias a la cardioaspirina, ¿ok? Por eso se llama cardioaspirina. La cardioaspirina no le hace nada ni a la placa de ateroma ni a los macrófagos. A estas dosis infantiles, que van de 80 a 100 miligramos, esa cardioaspirina es un inhibidor de tromboxano A2, ¿ok? Esos tromboxanos pertenecen a la familia de las prostaglandinas. Sin el tromboxano A2, las plaquetas no se van a poder agregar y por lo tanto no se va a disparar súbitamente el crecimiento de ese coágulo y el paciente pues le va a dar chance en un hospital antes de terminar de infartarse. Habiendo dicho eso, la aspirina no es inocua. Tienes el beneficio de que en tu coronaria no habrá agregación plaquetaria, pero tienes el efecto no deseado que en ninguna otra parte del cuerpo tampoco va a haber agregación plaquetaria. O sea, tira línea. O sea que el paciente puede tener pequeño, pero un existente riesgo de hacer sangrados en mayor o menor medida. O sea, si un paciente, por ejemplo, que sufre una úlcera gástrica y la ulcerita sangra, si el tipo está con aspirina, entonces eso va a sangrar más de lo normal. Así existe ese riesgo, pero bueno, toca sopesar. ¿Qué prefieres, una úlcera sangrando o un infarto? Entonces yo creo que la respuesta prácticamente es obvia. Pero bueno, para que sepan de que esto es lo que hace la cardioaspirina, yo creo que se lo he dicho antes, pero bueno, se lo reitero las veces que haga falta, porque bueno, eso es lo que a usted le tocará conocer el día de mañana. Importante, esto no es un anticoagulante, eso es un antiagregante plaquetario. Parece ser lo mismo, pero no es lo mismo, es diferente. Usted conocerá los anticoagulantes cuando ve Pharma, una tarea que les mandé yo. Tienes un paciente que te hizo una trombosis venosa profunda y te puede hacer un tromboembolismo. ¿Cómo detienes eso? Bueno, literalmente es muy difícil que por métodos no farmacológicos evites que el paciente te haga una trombosis venosa profunda. ¿Por qué? Porque el paciente tiene factores propios del que lo predispone. Puede tener un flujo turbulento, puede tener una estasis vascular o puede tener un estado de hipercoagulabilidad.
controlar esas variables es difícil. Por lo tanto, tú lo que tienes que hacer es que el paciente no coagule. ¿Por qué? Pues si el paciente sigue haciendo eso, si le das chance, eventualmente el paciente va a hacer un tromboembolismo pulmonar. Por ejemplo, si tú tienes un paciente con una insuficiencia valvular venosa, perdón, lo dije muy rápido, insuficiencia valvular venosa, eso no hay vuelta atrás, no hay forma de emparapetar las válvulas. Por lo tanto, es un paciente que te va o te está en riesgo de, una vez que hizo trombosis, está en riesgo de hacerte una segunda, una tercera o una cuarta, hasta que eventualmente eso termine en un tromboembolismo, que es potencialmente fatal. ¿Cómo tú lo evitas? Anticoagulando al paciente. El paciente tiene que estar anticoagulado porque tiene tendencia a eventos trombóticos. Entonces, ¿cuál es el problema? Eso también tiene un precio. Por ejemplo, este paciente hay que operarlo. Este paciente hay que suspenderle la anticoagulación. Porque imagínate tú, apenas que tú abres una barriga de un paciente anticoagulado, ¿qué tú crees que va a pasar? Eso va a sangrar, 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 sangrar. Y obviamente nadie se va a meter a operar un paciente anticoagulado. Entonces, esos son eventos que hay que sopesar. Por ejemplo, ese paciente se fractura. Cuando un hueso se fractura, un hueso sangra. Sangra que da miedo. Entonces, esos son ese tipo de cosas que ese paciente va a sufrir. Le toca sopesar. Recuerda que ningún medicamento es inocuo. Todos los medicamentos tienen un efecto deseado, pero también van a tener un efecto adverso o un efecto no deseado. Así funciona la medicina. Todo tiene un beneficio, pero también va a tener un precio o todo va a tener también un efecto adverso que puede y probablemente va a suceder. Bien, tienen preguntas, dudas, comentarios, curiosidades. Por favor, una consulta. Ujú. La cardioaspirina es un antiagregante. Sí, La heparina y la warfarina son anticoagulantes. correcto. Son anticoagulantes. Si yo tengo un paciente que es propensa a que tenga un tromboembolismo, Ajá. si está tomando la cardioaspirina, ya no es necesario que tome una anticoagulante. No, bueno, acuérdate que el problema con el paciente que está en tromboembolismo, el problema no son las plaquetas, el problema son los trombos como tal, sobre todo con factores de coagulación. Acuérdate que en una vena profunda, el trombo es el trombo, es una pelotona grandotota, diferente al trombito, la arteria coronaria, que es mucho más chiquito. Por eso que en la coronaria la aspirina hace el trabajo, porque son coagulitos pequeñitos, taponcitos chiquititos de plaquetas. Pero o sea, es que alguna vez lo verás, ¿no? Alguna vez tú verás el calibre de una arteria, o en este caso una vena, de la pierna. Es un calibre así grandotote, que los coágulos que están ahí son demasiado grandes. Entonces ahí la aspirina se queda cortita. Entonces ahí, por el tamaño del coágulo y la extensión de él, porque no es que el coágulo se extiende por todo el vaso si le da chance, entonces ahí sí toca anticoagular al paciente. O sea, ahí la aspirina ya se queda cortita. Ahí sí no tienes de otra que anticoagular. Profe, creo que en la diapositiva penúltima Sí, mencionó como una proteína que se le llama plasmina, que esa es para descoagular, creo, que sí. ayuda a la reparación. No hay medicamentos que tengan este compuesto para evitar los trombos y los tromboembolismos. Sí, lamentablemente para ti, llegaste tarde a la repartición. Alguien te robó la idea ya. ¿Sabes qué es un cateterismo? No, Bueno, al paciente agarran y le meten pues, un catéter. Un catéter es como si fuera una sonda. Se van por la arteria femoral o la vena femoral. Pues yo no sé, creo que es la arteria, no sé. Yo sé la teoría, pero la verdad es que yo nunca lo he visto porque la verdad es que no me interesa. La cosa es que se mete por un vaso sanguíneo y le dan, le dan, le dan, le dan, le dan, y llegan hasta la arteria del corazón, siguiendo los vasos sanguíneos, llegan hasta la arteria que está obstruida por un coágulo. Entonces, en ese sitio echan
directamente esa plasmina, porque es una plasmina artificial. Se llama que RTPA, plasmina recombinante algo, ahorita no me acuerdo. Que eso, como tú que dijiste, es un disolvedor de coágulos. Mejor dicho, eso se llama trombolisis. Eso lo que hace es destruir el coágulo. Si tú destruyes el coágulo, la arteria vuelve a ser permeable y entonces la sangre pasa. No solamente aplica para las obstrucciones de la arteria coronaria. Tienes pacientes que se le obstruye una arteria del cerebro, el intervencionista entra, una arteria carótida, se va por ahí, todo eso por imágenes, llega hasta la obstrucción, ahí vierte el fibrinolítico y eso disuelve el coágulo. Y entonces vuelve la sangre a pasar. También hay a veces trombos venosos profundos que son muy grandes, que no le entra el anticoagulante y hay que ir directamente a destruir ese trombo con fibrinolisis. Vamos a buscarlo, que tengo curiosidad, ese RTPA. Nunca me lo aprendí cuando era médico de otra clase y ahorita se me olvidó. Voy a enseñárselo para que lo veas. Pero sí existe eso, y eso que tú dices, lamentablemente, se te adelantaron, brother, te demoraste mucho. Alguien te robó el mandado y se hizo millonario de eso antes que tú. Lo lamento. Te va a tocar inventar, pues, otra cosa. Se llama RTPA, yo me acuerdo. Vamos a buscarlo. RTPA. Recombinant Tissue Type Plasminogen. ¿Okay? Eso es un plasminógeno que hacen en los laboratorios que sirve pues para hacer esa trombolisis. Es aquí, for the treatment of acute ischemic stroke. El paciente que le da un SB isquémico, o sea que tiene un coágulo tapando una arteria del cerebro, el intervencionista se mete, llega a esa arteria y allí aplica ese plasminógeno recombinante y eso literalmente disuelve el coágulo y el paciente pues se salva. Claro, eso aplica nada más para los trombos que son jovencitos. O sea, un trombo que tú recién identificaste aún es disolvible, pero cuando el trombo ya tiene mucho tiempo de evolución, ya pues está consolidado y ya no le entra ese fibrinolítico y pues ya no aplica. Entonces, por eso es que hay que correr. Aparte que para evitar que el cerebro muera, también hay que correr para poder pues aplicar algo que le pegue a ese coágulo. Y otra cosa más, eso no se hace en todos los lugares, ¿okay? Eso es bien avanzado, se hace en ciertos lugares, y requiere un equipo y también requiere cierto personal que esté entrenado para eso. Eso es relativamente, hay poca gente que lo hace, pero sí sé que lo hacen. Y eso pues salva al paciente, sí, siempre y cuando lo haces a tiempo. Con mi mamá no se pudo, mi mamá dio un SB, pero a ella le dio en Peronomé, estaba muy lejos, tuvo que ir a buscarla, entre ir a Peronomé, fuimos a Agua Dulce, que fue que la llevaron allá, que pusieron algo de terapia fibrinolítica, porque no le entró, tuvo que regresar hasta acá. Eso demoró, entre otras cosas, por lo menos 6 a 7 horas. Entonces ya no era candidata a la fibrinolisis. Así que pues ni modo, ya no hay nada que hacer ahí. Entonces, pues, ¿por qué? Porque eso está aquí en Panamá, ¿no? Digo, nadie sabe que esas cosas van a pasar. Pero sí se hace, pero hay ciertos pacientes que son candidatos, otros que no. Después tú vas a ver que hay otra cosa que se llama de que lesión por reperfusión, que al paciente tú a veces le disuelve ese coágulo y lo que viene es como una avalancha de sangre llena de radicales libres que lo que provoca es más daño. La sangre que se queda estancada ahí debajo del coágulo, eso es como si fuera la crecida de un río, que la crecida no solamente es agua, piedras, palos. Bueno, esa sangre que está estancada está llena de desechos metabólicos, está llena de también radicales libres, como te dije, que eso, si les hace sin cuidado, eso genera, es haciendo más daño que bien. Entonces, por eso que esos pacientes son gravemente enfermos, hay que monitorizarlo en UCI, tiene que tenerlos con buco invasión con monitores y cosas, midiéndole todo, porque el paciente pues es de bastante cuidado todavía. Eso es muy estresante, por eso es que yo definitivamente no escogí ninguna de esas áreas, porque es tedioso. Cada quien a lo suyo, ¿no? Zapatero o zapato. Si les interesa eso, pues bien por ustedes. Harán plata, pero no dormirán, eso sí. No dormirán, pero harán plata. Ustedes deciden. Profe, entonces un paciente que está tomando cardioaspirina, si tiene una cortada a nivel superficial, no va a haber una agregación.
Sí, plaquetaria. o sea, eventualmente va a haber, pero es deficiente. El paciente sangra un poquito más. Entonces yo estoy yendo de cortada, porque yo tomo aspirina todos los días y entonces la herida sangran más. No es que quedo sangrando, pero tiene que hacer un poquito más de presión para que eventualmente se hace coagulación. ¿Qué? ¿Por qué? Porque eso es lo bueno, que la aspirina es a dosis chiquititas. No es que es una cosa que tú quedaste totalmente irremediablemente antiagregado. O sea, el riesgo de sangrado es existente, pero es mínimo. Lo que sí hace más el paciente ese, que me incluyo yo, más que sangrado como tal, ponte que si me dio un golpe sin querer, se me hace un moretón. Eso sí tiene más tendencia a hacer moretones y ese tipo de eventos así, pero sangrado así, que como si fuera un carro cisterna, es sangrado así tan abrupto, esa hemorragia como tal, más que ser antiagregante, eso es más de anticoagulantes, que eso sí, esos efectos adversos son mucho más dramáticos con el paciente que está anticoagulado. Con antiagregado es más leve, la que es mínimo, por así decirlo. ¿Qué más? Profe, hay unos tipos de eritrocitos que se le llaman dique microcitos y macrocitos. ¿Eso es relevante o solamente es el tamaño? Eso es relevante porque esos eritrocitos con distintas formas, eso es patológico. ¿Por qué el eritrocito es chiquitito? Entonces, eso tú lo encontrarás en hematología. Esos son microcitos que son correspondientes a las anemias microcíticas. Esas anemias microcíticas, por lo general, son anemias por deficiencia de hierro, que es la que se me ocurre ahorita, o deficiencias de otras cosas. Mientras que las anemias que son macrocíticas, o sea que el eritrocito es grandotote, eso ocurre por otras deficiencias, como por ejemplo de la deficiencia de vitamina B12 o también de factor intrínseco. Pero bueno, ya te dije, todo eso corresponde a el abordaje de las anemias, que eso pues excede el alcance de mi curso. Eso yo lo sé porque algo hablo de eso en el curso de fisiopatología. Aparte de chiquitos o grandes, hay eritrocitos con distintos tipos de morfologías. Entonces, esas morfologías te ayudan a ti a orientar a determinado tipo de enfermedad. Eso se ve sobre todo en el frotis de sangre periférica, pero eso es patológico, ¿ok? Eso no es normal. Eso está ocurriendo ahí por algo. ¿Qué más? Bueno, jóvenes, si no hay más nada, tengo que atender mis otros compromisos. Como todo buen adulto que soy, y como ustedes pues algún día serán, todo eso es plata, todo eso es billete, ni modo, ¿qué más voy a hacer yo a esta hora? No hay nada que hacer a esta hora aquí en la casa. Trabajar, ni modo. Así que bueno, chao, cuídense y que estén bien. Nos vemos entonces pues mañana, el viernes, siempre. Hasta luego.